Decirles que voy a compartir con ustedes todo el mes de octubre un estudio que estoy sinceramente sumamente emocionado de poder compartirlo con ustedes, y voy a predicarles todo el mes de octubre sobre las iglesias del Apocalipsis. Ustedes no tienen idea, síganme por favor con mucho cuidado lo que les estoy diciendo, no tienen idea lo profundo que nos vamos a meter en el estudio de las 7 iglesias del Apocalipsis. Nos vamos a meter de una manera muy pero muy profunda, y de verdad que vamos a estar indagando en el contexto histórico en el que se escribieron estas cartas del Apocalipsis, y también vamos a estar estudiando lo que la Biblia nos revela acerca de Jesucristo y lo que la Biblia nos revela acerca de las iglesias del Apocalipsis. Vean, ustedes van a quedar asombrados de lo profundo que es este estudio, porque no solo vamos a estar estudiando la parte histórica y la cristología que se nos revela en estas cartas, sino que van a estar viendo lo profundo del trasfondo espiritual que estaba ocurriendo en esas iglesias del Apocalipsis. Que en primer lugar, quiero decirles que las 7 cartas que dirige Cristo a las iglesias del Apocalipsis, todas esas iglesias eran de la actual Turquía. Para que empieces a aprender sobre estas cartas que el Señor está dirigiendo a las 7 iglesias del Apocalipsis. Todas estas iglesias eran de Turquía, y vamos a aprender, y es importante preguntarse por qué el Señor solo le dirige cartas a las iglesias de Turquía. Y una de las razones por la que vamos a aprender, y vamos a quitar el velo de un montón de cosas espirituales que están ocultas en el libro de Apocalipsis, es que vamos a aprender que la Biblia nos enseña que espiritualmente hablando, espiritualmente hablando, la Biblia nos enseña que Satanás tiene un trono. Espiritualmente hablando, la Biblia dice en Isaías capítulo 14 que cuando Lucero cayó del cielo, y el lucero cayó, ocurrió su rebelión y su caída, la Biblia enseña que él dijo: subiré y estableceré mi trono en el lado norte del cielo. Vean ustedes que la Biblia nos está enseñando que Lucero tenía un trono en este planeta. Es por esa razón que Cristo dijo que Satanás era el príncipe de este mundo. ¿Por qué razón? Porque él tiene un trono espiritual. Antes de haber caído, antes de que él fuera un ser caído, ya él tenía un trono que había recibido de parte de Dios en este planeta. Y la Biblia nos enseña, vean lo profundo que nos vamos a meter en este estudio, que ese trono actualmente espiritual de parte de Satanás está en Turquía. Y esa es la razón por la cual el Señor le escribe a las 7 iglesias del Apocalipsis que están en Turquía, porque espiritualmente hablando, uno de los lugares más difíciles donde se puede ser cristiano es en Turquía. Es tan profunda la realidad de Turquía que la Biblia, cada vez que ustedes encuentren en la Biblia la frase Togarma en la Biblia es Turquía. Y la Biblia nos enseña en Ezequiel capítulo 38 y Ezequiel capítulo 39 que la nación de Israel está pronta para enfrentarse en una futura guerra contra Turquía, Rusia, Irán, Nepal y Sudán. Vuelvo a mencionar las 5 naciones que van a entrar en una guerra con Israel, según Ezequiel capítulo 38 y Ezequiel capítulo 39. Turquía, Rusia, Irán, Sudán y Nepal. Estas son las 5 naciones
que están a punto de entrar en guerra con Israel y es quizás una de las próximas profecías que veamos su cumplimiento cerca de nuestros días. Ahora, algo muy interesante es que de estas 5 naciones que yo les estoy mencionando, ya 3 de estas naciones se han unido y están haciendo ejercicios militares juntos, están comercializando juntos y están haciendo acuerdos juntos. ¿Cuáles de esas 5 naciones ya están unidas? Turquía, Rusia e Irán. Y lo impresionante es que la persona que promovió la unión de estas 3 naciones no fue Vladimir Putin, sino fue el presidente Endogar, así se llama el presidente actual de Turquía, Endogar. Fue el presidente de Turquía, el presidente Endogar, el que promovió la unión de Rusia e Irán, su unión militar y económica. Y la Biblia nos enseña que esa unión va a terminar en un ataque contra la nación de Israel. No es casualidad que todo esto esté ocurriendo en Turquía, porque vuelvo a repetir, conforme avancemos en el estudio de las iglesias del Apocalipsis, vamos a ver que ahí es donde Satanás tiene su centro de operaciones. Y la primera iglesia que vamos a estar estudiando en esta noche es la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso. Y vamos a ir a nuestras Biblias, a Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 en adelante. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 en adelante. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 en adelante. Creo yo profundamente que va a ser de gran bendición para la iglesia estudiar el mensaje de Cristo Jesús a estas 7 iglesias, porque escúchenme bien lo que les voy a decir. Cada una de estas 7 iglesias cometieron, algunas de ellas, errores impresionantes que cualquier iglesia puede llegar a caer en esto. Y estudiar estas cartas que el Señor le dirige a las iglesias del Apocalipsis nos va a ayudar muchísimo para que si nosotros estamos cometiendo una falta similar, nosotros podamos enderezar nuestro camino y tratar de ser la iglesia que el Señor desea con todo su corazón. Dice así la Biblia en Efesios capítulo 6, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Dice lo siguiente: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Esto dice el que sostiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candelabros de oro. Yo sé tus obras y arduo trabajo y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y probaste a los que se dicen a sí mismos apóstoles y no lo son, y los hallaste mentirosos. Y tienes perseverancia y soportaste por causa de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, yo iré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar, a menos que te arrepientas. Sin embargo, tú tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga. ¿Qué dice el Espíritu a las iglesias? Al que vence, le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Esta es la primera carta que el Señor dirige a una de estas iglesias de Turquía. Y a esta iglesia que el Señor dirige una carta, es la primera iglesia, es a la iglesia de Éfeso. Que quiero decirles que la iglesia de Éfeso fue levantada
por el apóstol Pablo. Si ustedes leen Hechos capítulo 19 y Hechos capítulo 20, Hechos capítulo 19, Hechos capítulo 20, van a darse cuenta que el apóstol Pablo levantó esta iglesia y Pablo vivió con los efesios 3 años, discipulándoles y enseñándoles el misterio de Dios y el consejo de Dios. 3 años estuvo Pablo con ellos. Y esta ciudad era una ciudad costera, y síganme por favor con mucho cuidado, que había sido levantada por unas tribus asiáticas, y esas tribus asiáticas habían establecido en Éfeso la adoración a una divinidad que tenía que ver con la fertilidad. Y esto es muy importante para que ustedes entiendan, porque escúchenme bien lo que les voy a decir. En la Biblia nos enseña que el reino de las tinieblas tiene principados, potestades, gobernadores, seres de maldad en las regiones celestes. El reino de las tinieblas tiene 4 estratos en el que está dividido. Los principados son ángeles caídos con rango de príncipes, y un ejemplo de un principado en la Biblia es el anticristo. Para que lo apuntes, es el anticristo. ¿Por qué razón? Porque el anticristo se le va a dar la oportunidad de influenciar sobre todo el mundo. Este es un principado en la Biblia. Luego de los principados, la Biblia nos enseña que están las potestades. Y un ejemplo de una potestad en la Biblia es el falso profeta que acompaña al anticristo. Porque una potestad es un ángel caído que ha recibido poder para poder hacer milagros, para poder hacer señales, para poder meter en países filosofías, para poder llevar movimientos religiosos a países, y su poder lo pone al servicio de los principados. Cuando ustedes leen en el libro de Apocalipsis, van a darse cuenta que la Biblia nos enseña que el falso profeta todo lo que hace es hacer milagros y señales para que la gente adore a la bestia, que es el anticristo. Ese es el ejemplo de una potestad en la Biblia. Pero, síganme por favor con cuidado, un gobernador en la Biblia son ángeles caídos que han recibido poder similar al de los principados, pero dentro de regiones de un país. Un ejemplo de un gobernador en la Biblia. Vamos a ver que en la ciudad de Éfeso había un gobernador que se llamaba la diosa Diana o Artemisa. Así se llamaba el gobernador espiritual de la región de Éfeso. La diosa Artemisa o la diosa Diana, como lo conocían, Diana la conocían los romanos, Artemisa era el nombre que le daban los griegos, era una diosa también que tenía que ver con la fertilidad. Y la imagen de esta mujer era llena de pechos de mujer porque era comparada con la fertilidad. Y esta diosa exigía la prostitución como un rito sagrado. Y si ustedes leen en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ese gobernador fue tan pero tan poderoso en esa ciudad que se le opuso al apóstol Pablo cuando en Hechos capítulo 19 se narra el amontonamiento que ocurrió con los plateros, porque dice la Biblia que de repente llegaron unas personas y empezaron a decir: varones, estos hombres están enseñando que no debemos adorar a dioses hechos por manos de hombres, y estos hombres van a hacer que nuestro negocio, que porque hacían imágenes de la diosa Artemisa, se va a echar a perder, y nuestro gran templo
va a ser menospreciado, y dice la Biblia que ese amontonamiento que hubo provocó el encarcelamiento de cristianos y por poco matan al apóstol Pablo. Ese templo que había en Éfeso de la diosa Artemisa es considerado actualmente como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Ser cristiano en Éfeso no era nada fácil. Ser cristiano en Éfeso era un asunto espiritual muy serio. Levantar una iglesia en la ciudad de Éfeso, espiritualmente hablando, ustedes no tienen idea el choque espiritual que el cristianismo recibió cuando fue establecido en Éfeso por el apóstol Pablo. Los cristianos de Éfeso eran perseguidos. Los cristianos de Éfeso estaban siendo oprimidos por el enemigo porque era una ciudad totalmente conquistada y energizada por el enemigo. Tanto así que la Biblia en Hechos capítulo 19, en el versículo 19, vean ustedes lo que nos narra. Vamos rápidamente a Hechos capítulo 19, versículo 19. Hechos capítulo 19, versículo 19. Aquí la Biblia nos está narrando algo que ocurrió en la ciudad de Éfeso. Y se nos dice lo siguiente, Hechos 19, 19. Dice: entonces muchos de los que habían practicado las artes mágicas, juntando los libros, los quemaron delante de todos, y hecho el cálculo, su costo hallaron que era 50,000 piezas de plata. Escúchenme bien, cuando el evangelio fue llevado a la ciudad de Éfeso, mucha de la gente que se convirtió al cristianismo habían practicado la brujería. Una ciudad que estaba totalmente sucumbida en la brujería era la ciudad de Éfeso. Y dice la Biblia que habían reunido todos los libros de brujería, y los quemaron. Y el costo de esos libros era grandísimo económicamente hablando, porque eran muchísimos libros de brujería. Hermanos, la ciudad de Éfeso era en ese tiempo una de las ciudades más difíciles para ser cristiano. Puede compararse hoy en día con Bagdad, Irak, o puede compararse hoy en día con Damasco, Siria. Los cristianos eran perseguidos en esa ciudad. Y Cristo, en Apocalipsis capítulo 2, lo primero que tenemos que aprender de esta carta que dirige el Señor a la iglesia de Éfeso, y primero quiero hacer la siguiente aclaración. Cuando la Biblia dice, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, se está refiriendo a que se le está escribiendo al pastor de la iglesia de Éfeso o al obispo de la iglesia de Éfeso. Escribe al pastor de la iglesia de Éfeso. Y lo primero que Cristo nos dice es lo siguiente. Nos dice, esto dice el que sostiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candelabros de oro. Vean qué interesante, porque vamos a ver que siempre que el Señor se dirige a una de estas 7 iglesias, Él revela algo de su identidad. Y lo primero que se nos está revelando de Cristo en esta carta es que Él tiene en su diestra las 7 estrellas y anda en medio de los 7 candelabros. ¿Qué significa esto?
Este misterio de las 7 estrellas y de los 7 candelabros se nos revela en el mismo libro de Apocalipsis, pero en el capítulo 1, versículo 20. Vamos a leerlo por un momento. Apocalipsis capítulo 1, versículo 20. Dice la Biblia lo siguiente: el misterio de las 7 estrellas que viste en mi diestra y los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Y aquí lo primero que tenemos que aprender es que Cristo está diciendo que Él tiene en su diestra a las 7 estrellas. Es decir, Él tiene en su diestra a los 7 pastores de estas 7 iglesias. Y esto es algo que nosotros los pastores tenemos que aprender y que nosotros no debemos olvidar, porque nosotros los pastores estamos susceptibles a pasar por tiempos de depresión, estamos susceptibles a pasar por tiempos de tristeza. A veces los pastores queremos que la iglesia avance como deseáramos, que avanzaran más en el conocimiento de Dios, y quisiéramos que esto avanzara de esta manera y que esto se diera de esta otra manera, pero no ocurre. Y a veces, y uno de los ministerios más mal maltratados y pocos comprendidos en esta vida es el ministerio de los pastores. Si hay algo en lo que Cristo, en los pastores se parecen al Señor, es en el que los pastores nosotros, hoy estamos en estima y mañana podemos ser desechados por las personas, no por el Señor, por las personas. Cuando el Señor entró a Jerusalén, Él entró y dice la Biblia que la gente decía: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, y ponían ramas frente a Él. Y al día siguiente estaban diciendo: crucifícalo. Y algo que los pastores tenemos que recordar es que nosotros estamos siempre en las manos del Señor. Siempre tenemos que recordar eso nosotros los pastores. Pero no solo Dios está dirigiendo a los pastores, Dios también se está dirigiendo a las iglesias, porque los 7 candelabros son las 7 iglesias, y la Biblia dice que Él anda en medio de los 7 candelabros. ¿Y saben qué está enseñándole la Biblia hoy a la iglesia en este momento? La Biblia nos está enseñando que si ustedes son iglesia del Señor, Dios está en medio de sus vidas, aunque ustedes a veces piensen que no. Aunque estemos pasando por tiempos de tristeza y nos sentamos abandonados, y aunque estemos pasando por momentos difíciles, Dios está en medio de las iglesias. Aunque a veces nos equivoquemos como iglesia, Dios está en medio de nosotros. Y está llamándonos siempre al arrepentimiento. Y siempre está diciéndonos lo que no está conforme a su corazón. Y una de las cosas que Dios se ha dirigido directamente a mí, directamente y a través de personas de la misma iglesia, es que Dios ha venido a hablar a mi corazón y me ha dicho que una de las cosas que esta iglesia tiene que cambiar es su compromiso con el evangelismo. Esta iglesia tiene que salir a evangelizar, tiene que predicar el evangelio. Vean ustedes qué interesante, porque en esta iglesia de Éfeso podemos dividir el mensaje de la iglesia de Éfeso en 5 columnas. La primera columna es lo que se nos revela de Cristo. La segunda columna es el elogio de Cristo a la iglesia. La tercera columna es la crítica que el Señor le hace a la iglesia. La cuarta columna es la instrucción, el mandato que Cristo le hace. Y la quinta columna es la promesa que Dios le da a la iglesia. Hemos cubierto hasta este momento la primera columna,
Y sabemos qué es lo que la Biblia quiso decir cuando el Señor dijo que Él tiene en su diestra las 7 estrellas y anda en medio de los 7 candelabros. Pero vamos a ver su elogio, el elogio que Cristo le hace a la iglesia. Y antes de leerlo, quiero que noten lo siguiente. Miren qué interesante. La Biblia primero menciona el elogio y después menciona la crítica. Porque Dios mira primero lo que está bien en ti antes de ver lo que está mal en ti. No sé si estás viendo el orden. El Señor primero mira lo bueno que hay en ti antes de mirar lo malo que hay en ti. No es que el Señor se haga el de la vista gorda o el Señor ignore lo malo que está en ti. El Señor lo ve, pero el Señor mira primero lo bueno que hay en ti. Vales tú primero por lo bueno que por lo malo. Pero ¿cuál es el orden que nosotros primero vemos? ¿Qué es lo que primero nosotros vemos en los cristianos? Lo malo, pero después vemos ¿qué? Lo bueno. Y ese no es el orden. Ese no es el orden. Cuando nosotros estamos viendo que porque somos un rebaño, y en un rebaño, adivinen qué, hay ovejas negritas, ¿verdad? O bueno, esto podría sonar como racista, ¿verdad? También. Hay ovejas rebeldes. Y a esas ovejas rebeldes hay muchas veces que quebrarles la pata. Y nosotros en la iglesia a veces sabemos que dentro de nosotros hay ovejas rebeldes. ¿Saben qué es lo primero que tenemos que hacer como iglesia? Antes de estar viendo en lo que fallan y lo que está mal en ellos, pidámosle al Señor que primero podamos ver lo bueno que hay en ellos. Esa debe ser la actitud de la iglesia. Ver primero lo bueno que hay en las personas. Y vean el elogio que Cristo le hace a la iglesia de Éfeso. Le dice: yo sé tus obras y arduo trabajo y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y probaste a los que se dicen a sí mismos apóstoles y no lo son, y los hallaste mentirosos. Y tienes perseverancia y soportaste por causa de mi nombre y no has desmayado. Vean lo primero que la Biblia le dice a la iglesia de Éfeso. Jesús le dice a la iglesia: yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Y esas obras eran obras de arduo trabajo por la obra de Dios. Tu perseverancia en la obra de Dios. Y yo quiero decirles, amados santos de Dios, lo siguiente: todo lo que ustedes hagan por Jesucristo, el Señor lo conoce. Aunque los hombres no lo conozcan. ¿Saben ustedes una cosa? Uno de los ministerios más anónimos, pero uno de los ministerios que el Señor más va a premiar, es el ministerio de la intercesión y el ministerio de la oración. Y a lo mejor tú no estás en este lugar hoy aquí al frente predicando, y a lo mejor tú no tocas instrumentos o no cantas, y a lo mejor pasas inapercibido delante de todos los hermanos de la iglesia. Pero si tú, por ejemplo, oras por los hermanos de la iglesia, oras por el pastor, los pastores y los líderes de la iglesia, oras por tus hijos, oras por las conversiones de las personas, Dios conoce tus obras aunque nadie las conozca. El sábado pasado yo no estuve acá, y yo estaba acá y dije, estaba reunido con los jóvenes mayores y dije: gracias a Dios por Juan José y por Carla, como llovió tanto y que se inundó el templo. Gracias a Dios por ellos, porque sacaron el agua del templo. Entonces vino Carla y me dijo: no, pero también vino Gretel, y también vino fulano, y también vino Mengano. Yo no lo sabía y no tenía forma de darles gracias. Pero yo quiero decirles, hermanos, que no importa si alguien no te dio las gracias, Dios conoce tus obras. Yo conozco tus obras.
Cristo le dijo a la iglesia de Éfeso: conozco tu arduo trabajo y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y probaste a los que se dicen a sí mismos apóstoles y no lo son, y los hallaste mentirosos. Quiero decirles que la apostolitis del siglo XXI no es solo la apostolitis del siglo XXI también se dio en el siglo I de la era cristiana. Y yo quiero decirles esto: hay denominaciones que enseñan que los apóstoles ya no hay apóstoles en nuestros tiempos. ¿Saben por qué hay denominaciones que enseñan que hoy en día no hay apóstoles? Porque tienen razón en parte. Nunca podrán haber otros apóstoles como los 12. Son únicos. Cristo dijo acerca de los 12 apóstoles: vosotros estaréis en 12 tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Ni volverá a haber otro apóstol como el apóstol Pablo, porque Pablo, dice la Biblia, que él recibió el ministerio de la incircuncisión. Y es verdad, no volverán a haber apóstoles como ellos. Pero cuando hacemos un estudio profundo de los apóstoles, sabemos que en la Biblia hay 4 niveles de apóstoles. Jesucristo, el gran apóstol, porque la Biblia llama en Hebreos a Jesucristo nuestro gran apóstol. Ahí está el Señor, único en su lugar. Luego de ellos, de él, están los 12, y luego de los 12 está Pablo, y luego de Pablo están los otros apóstoles, que sí existe ese tipo de apóstoles en nuestros tiempos. Timoteo y Silas eran llamados apóstoles en la Biblia. Y ese tipo de apóstoles siguen existiendo en nuestros días. Son apóstoles que levantan iglesias, que levantan pastores, que levantan liderazgo, pero ya no son apóstoles que ponen bases doctrinales, porque las bases doctrinales las pusieron los 12 y Pablo y Jesús. Ya no hay apóstoles como la semana pasada que vine y prediqué de un falso apóstol que se hace llamar apóstol y que dice que vino con una nueva revelación diciendo que el Espíritu Santo es una mujer, que el Espíritu Santo es madre. Estos apóstoles son falsos porque ya no hay apóstoles que puedan poner un nuevo fundamento que no sea Jesucristo. Pero los apóstoles que hoy existen tienen como fundamento la palabra de Dios. Tienen como fundamento la palabra de Dios, levantan iglesias y son pastores de pastores. Y doy gracias a Dios porque esta iglesia tiene un apóstol y es el pastor Rubén. Lo que pasa es que él es muy humilde y nunca se presenta como el apóstol Rubén Córdoba. Pero este señor, que Dios nos ha permitido tenerlo en esta iglesia, ha levantado muchísimas iglesias como pocos en este país. Pero ustedes nunca lo ven apóstol Rubén Córdoba, ¿verdad? Porque una característica de un verdadero apóstol es su humildad, y otra verdadera característica de un verdadero apóstol es que está dispuesto a morir por causa del nombre del Señor. Y esa iglesia, la iglesia de Éfeso, habían probado a los falsos apóstoles y hallaron que no eran verdaderos apóstoles. Y Cristo vuelve a decirles en el versículo 3: y tienes perseverancia. Yo no sé si ustedes están notando, pero la palabra perseverancia se mencionó 2 veces en estos versos. Y tienes perseverancia, se les vuelve a mencionar 2 veces. Pero la diferencia está en la siguiente: la primera perseverancia a la que se estaba refiriendo el Señor Jesús era a la perseverancia por la obra de Dios. Ellos perseveraban en el servicio por la obra de Dios. Y yo quiero decirle hoy un mensaje a la iglesia: perseveren ustedes en el discipulado.
perseveren en el discipulado y no abandonen el discipulado. Yo conozco tu perseverancia y tu arduo trabajo. La iglesia de Éfeso, Dios la elogió porque en cuanto a las cosas de Dios y al servicio por la obra de Dios y al ministerio de la obra de Dios, habían perseverado. La segunda perseverancia a la cual Cristo menciona, vean lo que dice el versículo 3. Y tienes perseverancia y soportaste por causa de mi nombre y no has desmayado. La segunda perseverancia a la que el Señor se está refiriendo es a la perseverancia como cristianos en medio de la persecución y en medio de la prueba. Son dos perseverancias diferentes. Una es la perseverancia que yo tengo como siervo de Dios, como sierva de Dios, y otra es la perseverancia que yo tengo como cristiano en medio de las pruebas. Y esta iglesia, donde estaba ese gobernador espiritual llamado Diana de los Efesios, esta iglesia había soportado la persecución, la opresión satánica de esa ciudad. Pero, y aquí es donde viene la crítica, Cristo tenía algo contra esa iglesia. Pero tengo algo contra ti, que has perdido tu primer amor. Y qué fácil es como cristianos, amados santos de Dios, que perdamos nuestro primer amor como cristianos. ¿Y saben ustedes a qué se refiere la Biblia con el primer amor? Se refiere como cuando nos convertimos al Señor, ¿se acuerdan? Yo no sé si ustedes se acuerdan. Yo me acuerdo cuando conocí al Señor hace 17 años. Y ese primer amor es cuando usted no quiere perderse un solo culto de la iglesia. Es cuando usted quiere estar leyendo la Biblia, leyendo libros para aprender de la palabra de Dios. Es cuando usted quiere discipularse. Es cuando usted quiere adorar a Dios. Es cuando usted se siente tan enamorado. Ese es el primer amor. Y desgraciadamente hay muchísimos cristianos que perdieron su primer amor. Y ya no adoras al Señor como antes. Y ya no lees la Biblia como antes. Y ya no te discipulas, ni lees la Biblia como antes. Ni te dejas pastorear como antes. Ni participas en la iglesia como en el pasado. Has perdido tu primer amor, iglesia de Éfeso. Perdiste el primer amor. Y se te olvidó que lo más importante para mí es que no pierdan la comunión conmigo. ¿Saben ustedes que la Biblia dice, la vida eterna en la Biblia no es inmortalidad? La vida eterna en la Biblia es conocer al Padre, es una relación orgánica con la persona del Padre. Jesús dijo en Juan capítulo 17 versículo 3, esta es la vida eterna, que no mueran. No dice eso. Esta es la vida eterna, la inmortalidad, no dice la Biblia eso. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste. Esa es la vida eterna. ¿Sabes qué es la vida eterna? Una relación con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y eso fue lo que había perdido la iglesia de Éfeso. Eran celosos en la doctrina. Y si llegaba un falso apóstol, lo escuchaban con atención y decían, eso lo que está diciendo no es cierto. Falso apóstol. Eran especialistas para juzgar entre lo que era sana doctrina y lo que no era sana doctrina. Pero habían perdido la comunión. Habían dejado de decirle al Señor, Señor, yo te amo.
Tú sabes que yo te amo. Señor, te necesito. Señor, eres hermoso, eres el más bello de todos los hombres. La gracia se derramó sobre ti. Habían perdido eso. Y Cristo le dijo, yo tengo contra ti que perdiste tu primer amor. La exhortación, el mandato que Cristo le hace a la iglesia de Éfeso es el siguiente. Vean lo que dice el versículo 5 y ya voy a ir terminando. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no yo iré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar a menos que te arrepientas. ¿Saben una cosa? Es muy serio cuando una iglesia pierde el primer amor. ¿Saben qué les estaba diciendo? ¿Saben ustedes qué le estaba diciendo el Señor a la iglesia de Éfeso con quitaré yo del candelabro? Era de que si no se arrepentían y no volvían al primer amor, iban a dejar de ser iglesia, iban a dejar de mostrar la luz de Cristo en medio de la ciudad de Éfeso. Iba a ser una vela, pero sin luz. ¿Y saben ustedes qué es lo que hay que hacer cuando nosotros perdemos nuestro primer amor? Y si tú has perdido en este lugar tu primer amor, el Señor te está hablando directamente a ti hoy. ¿Sabes qué es lo primero que tienes que hacer? Recuerda dónde fue que caíste. ¿Dónde fue o qué fue lo que te pasó que hizo que te endurecieras tanto en tu corazón? ¿Qué fue lo que te pasó? Cristo le dice a la iglesia de Éfeso, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. ¿Qué fue lo que te pasó? A lo mejor fue un problema con algún líder de la iglesia, un desacuerdo, y eso te desmotivó y ahí comenzaste a perder tu primer amor. A lo mejor fue una prueba difícil económica, la muerte de un familiar, un problema en el matrimonio. Recuerda lo que te pasó. A lo mejor fue que cometiste un pecado grave y en vez de arrepentirte, te endureciste más bien de corazón. Recuerda de dónde has caído por el amor de Dios. En el nombre de Jesús, recuerda de dónde has caído. Y arrepiéntete, pues si no iré a ti y quitaré tu candelabro. ¿Sabes una cosa? Somos la luz de este mundo. Cristo dice que somos como una luz que debe alumbrar ponerse en alto para alumbrar en la oscuridad. Si tú no te arrepientes, vas a dejar de iluminar. Si no es que desde hace mucho tiempo ya dejaste de iluminar. Y sin embargo, con esto termino, Cristo hace una maravillosa promesa a la iglesia de Éfeso. Y por favor, apúntalo. Todas estas promesas que se les están dando a las iglesias, ¿cuándo las vamos a recibir? En el tribunal de Cristo. Ahí es donde vamos a recibir las promesas. ¿Qué es el tribunal de Cristo? Es el juicio donde todos los cristianos vamos a tener que estar para rendir cuentas de lo bueno y de lo malo que hicimos. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo y que cada uno rinda cuentas de lo que ha hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ahí es donde vamos a recibir los premios, en el tribunal de Cristo, que va a ser el tribunal en el que nos vamos a presentar los 7 años que vamos a estar en el cielo con el Señor. Ahí es donde va a ser el tribunal de Cristo. En los 7 años, cuando estemos con el Señor y la iglesia y el mundo está en tribulación y la nación de Israel está en tribulación, nosotros vamos a estar en el tribunal de Cristo recibiendo los premios
que Dios ha prometido para los que son fieles. ¿Y cuál es el premio que se le ofrece a la iglesia de Éfeso? Dice el versículo 7. El que tiene oído, oiga. ¿Qué dice el Espíritu a las iglesias? Al que vence, le daré de comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Vamos a hacer aquí una pausa un segundo. Vamos a hacer una pausa. El paraíso, el árbol de la vida, cuando leemos el libro de Génesis, ¿dónde estaba? En el huerto del Edén, ¿verdad? Y sin embargo, la Biblia dice que ahora el árbol de la vida ya no está en esta tierra. Dice la Biblia que está en el paraíso, en el tercer cielo. Pero la pregunta que yo quiero hacerles hoy y terminar con esta pregunta teológica en esta noche es la siguiente. Y del árbol de la vida comieron Adán y Eva. Hazte esta pregunta. ¿Adán y Eva comieron del árbol de la vida? Y si la respuesta que estás diciendo es no, la nota es una X, porque ellos sí comían del árbol de la vida. ¿Dónde dice la Biblia eso? Génesis capítulo 3, versículo 1. Adán y Eva sí comían del árbol de la vida. ¿Cuál es el pensamiento que siempre... Miren, es que conforme al tema del árbol de la vida, nos tenemos un enredo grandísimo. Empezando porque no es una manzana, ¿verdad? Y siempre está la gente afirmando, es que cuando Adán y Eva comieron de la manzana, ¿cómo que comieron de la manzana? ¿Cuál manzana? La Biblia no dice que era una manzana. Manzana de agua, no era una sandía, una piña, no sabemos qué era un fruto. ¿Verdad? Pero tenemos unos enredos, ¿verdad? Con eso. Y uno de esos enredos es que pensamos que el árbol de la ciencia y del bien era una manzana. Y también pensamos que Adán y Eva no habían comido del árbol de la vida porque hay una falsa idea que es de como yo muerdo el árbol de la vida y ya soy inmortal. No, no funciona así. Sino que Adán y Eva comían todos los meses el fruto del árbol de la vida para nunca morir. ¿Dónde dice la Biblia esto? Génesis capítulo 3 versículo 1 dice, pero la serpiente era astuta más que todo animal salvaje que Adonai Elohim había hecho. Y dijo la serpiente a la mujer, entonces Elohim ha dicho, no comáis de ningún árbol del paraíso. Vean ustedes la mentira, no comáis de ningún árbol del paraíso. Dios les había dicho, de todo árbol pueden comer menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Nunca Dios dijo nada referente al árbol de la vida. Ellos sí podían comer de ese árbol. Y vean lo que contesta Eva en el versículo 2. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del paraíso podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del paraíso de Elohim, ha dicho Dios, no comáis de él ni lo toquéis para que no muráis. Nunca se refirió al árbol de la vida, ¿lo notaron? Ella reafirmó que no podía comer del árbol de la ciencia del bien y el mal, pero nunca dijo nada con respecto al árbol de la vida. Y un día de estos estaba viendo uno de esos memes del Facebook, Pastor Rubén, y salía un meme que ponía a Eva, ¿verdad? Y salía la serpiente tentando, ¿verdad? El árbol y unas manzanas, ¿verdad? Y se veía así la serpiente diciéndole a Eva, come. Y salía así, ¿verdad? Eva viendo el fruto. Entonces decía, ya sabemos por qué las mujeres duran tanto cuando tienen que escoger qué comer. Es que la primera vez que escogieron qué comer, se jalaron una torta. Decía este meme y me dio mucha risa. Perdón a las mujeres, pero me dio mucha risa. Bueno, y para terminar, este fruto es ilógico pensar que Adán y Eva no lo comían.
Claro que ellos comían del fruto del árbol de la vida. Dios los quitó del paraíso para que no vivieran eternamente, es decir, no siguieran comiendo una vez al mes. ¿Dónde dice la Biblia que una vez al mes? Apocalipsis capítulo 22. Y con este pasaje termino. Apocalipsis capítulo 22. Dice la Biblia en el versículo 1. Y me mostró, Apocalipsis 22:1, un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que fluye del trono de Dios y del Corderito. En medio de la calle, de su calle, a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando su fruto según cada, ¿qué dice? Cada mes. La Biblia nos enseña que el árbol de la vida produce fruto cada mes. Y Cristo prometió y dijo lo siguiente a la iglesia de Éfeso: al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. Y vamos a volver a comer del árbol de la vida, tal y como lo hicieron nuestro padre Adán y nuestra madre Eva. Vamos a volver a comer de ese árbol si vencemos en Cristo Jesús. Esta es la primera promesa que Cristo le hace a la iglesia. Y también hoy Dios se la hace a la iglesia, a esta iglesia y a todos los hermanos que nos están escuchando por las redes sociales. Dios nos ha prometido que si somos fieles y vencemos como Él ha vencido, Él nos permitirá comer del árbol de la vida. Y yo no sé ustedes, pero yo quiero comer de ese árbol. Amén. Vamos a poner